Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Queremos dar la bienvenida hoy al doctor Óscar Montero. Recordemos que él es politólogo, actualmente es parte de la Escuela de las Fuerzas Armadas, la ESPE, pero con quien queremos hablar sobre un tema que tiene que ver con la realidad latinoamericana, que es la situación de Venezuela. Óscar, diariamente vemos información, nos llegan mails, nos llegan WhatsApp, nos llega una serie de datos que hace que nos duela lo que vive Venezuela. Vemos miles de venezolanos en la frontera colombo-venezolana, pero también miles de venezolanos en la frontera colombo-ecuatoriana. ¿Qué está pasando? ¿Qué alternativas? ¿Cómo entender que de pronto algunas autoridades del gobierno ecuatoriano hablen del buen gobierno de Maduro cuando todo el mundo lo que quiere es salir de Venezuela y vemos una inflación, devaluación y todo aquello que hace que la gente no tenga dónde trabajar y tampoco ni siquiera qué comer? Bueno, yo calificaría la situación de Venezuela con dos adjetivos, ¿no? El primero, lamentable, en cuanto a la situación humanitaria que vive el pueblo venezolano, ¿no? Yo creo que hay que empezar por esto y hay que diferenciar la situación social o la situación humanitaria de la sociedad venezolana de la situación política que vive. Aquí son dos situaciones. Para mí son dos situaciones que habría que separar para hacer un análisis lo más certero posible. Primero, la situación humanitaria. Creo que eso no lo puede justificar absolutamente nadie. Ni el gobierno del Ecuador, ni el gobierno de Bolivia. Guerra como Siria, ¿cuántos venezolanos han salido y cuántos sirios han salido donde las bombas estallan cada momento? Si en Siria hablamos de crisis humanitaria con una guerra civil, donde está habiendo miles y miles de muertos, en Venezuela estamos hablando de una crisis humanitaria donde no hay una guerra civil declarada al interior de Venezuela, pero hay una crisis humanitaria, una salida de venezolanos que es equiparable en este momento a la que se da en Siria. Es decir, la situación humanitaria es francamente complicada. Esto no lo puede justificar nadie, por mucho que queramos. Si escuchamos a algunos mandatarios, escuchamos a nuestra vicepresidenta, por ejemplo, intentar justificar esto es injustificable. Y solo hay que irse al puente de Rumichaca, al puente Simón Bolívar en Colombia y Venezuela y ver que efectivamente hay miles y miles de personas que diariamente huyen de una situación dramática que se vive en Venezuela. Y no hay que irse al puente, hay que caminar por las calles de Quito, de la capital ecuatoriana, y ver cuántos venezolanos están, o hacer un muestreo de si se busca un empleado de cualquier categoría, cuántas carpetas de venezolanos ingresan para postular a ese puesto. Entremos a una barbería, parémonos en un semáforo a comprar unas mandarinas, hagamos cualquiera de estas actividades y veremos que seguro encontramos un venezolano, ¿no? En taxistas, en todo. Todo, efectivamente. Entonces, esto los venezolanos no salen de su país porque estén contentos, haga buen tiempo y les apetezca buscar nuevas oportunidades. No. Salen porque efectivamente hay una situación que es caótica en su país y que no les permite ni siquiera cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Situación de hospitales, situación de sanidad en general, situación alimentaria, situación de servicios básicos, todo esto les ubica en una situación caótica, como decía, ¿no? Y el segundo aspecto del que hablaba era la situación política, ¿no? Esta situación política al final es insostenible, es una situación en la que efectivamente no existe un sistema democrático y un Estado de Derecho real. Aquí un paréntesis, ¿cómo se sostiene? Porque desde que falleció Chávez hace ya varios años atrás, se hablaba de que Maduro no iba a durar. Sigue Maduro en el gobierno, sigue teniendo respaldos hasta internacionales, lo cual es admirable, y la situación está cada vez más grave y cada vez que uno habla con un venezolano dice el siguiente mes, el siguiente año, pero está. Bueno, la situación de Venezuela, para que haya un cambio real, es bien compleja. O sea, vamos a ver, Chávez logró armar al pueblo, aparte del pueblo venezolano. Los famosos comités revolucionarios, los comités parecidos a los CDRs cubanos, esos recibieron armas de Chávez. Y esa es una parte de la sociedad civil
que es la que está controlando de alguna forma este régimen totalmente sí, esa parte está sosteniendo antidemocrático. Está sosteniendo el régimen. Imagínense que en cada barrio hay 3 o 4 personas armadas por el propio gobierno que tienen una situación especial de vida y que además tienen el poder de las armas. Y el resto del barrio, el resto de la manzana, automáticamente tiene que estar tranquilito, porque si no, pasa lo que pasa. Fíjese las cifras, y aquí traigo alguna anotada: 5.335 personas muertas a manos de la policía o Fuerzas Armadas o comités o civiles revolucionarios en el 2017. Es el segundo país más violento del mundo sin tener una guerra. Segundo país más violento del mundo. Tenemos 26.000 víctimas en 2017. De esas 26.000, 5.000, más de 26.000, perdón. De esas 26.000, 5.335 en manos de las fuerzas de seguridad o además, incluso de estos segundo país comités. más violento sin medir estadísticas, porque a veces uno tiene que intuir lo que está pasando y no hay cifras oficiales de lo que pasa en las calles de Venezuela. Claro, así es. Bueno, y todo esto manejando efectivamente cifras que hasta qué punto serán reales. Esto nos ubica en la situación que vive Venezuela. Usted habla con cualquier venezolano de estos que están en este momento en nuestro país, que han huido de esta sinrazón antidemocrática que existe en este momento en Venezuela, y se da cuenta que no hay país que aguante una inflación por encima del 2000%. Cuidado, que hay especialistas que dicen que esa inflación real es del 4000, no del 2000. Entonces, imagínense, lo que hoy te vale 1, mañana te vale 2000. Que en la época de Chávez quitaron 3 ceros al bolívar, es decir, ya tuvo una inflación gigantesca y lo que era 1000 se convirtió en 1 y aparentemente eso licuó gran parte de la inflación. Claro, pero la gente lo sigue sintiendo. Lo sigue sintiendo y por eso se habla de un 4000 incluso en este momento en el año pasado. Pero fíjese, ahora, yo no soy economista, por suerte seguramente, pero ahora aparece el tema de la criptomoneda, ¿no? Y con esto nos desayunábamos este fin de semana, ¿no? ¿Qué no tendrá que estar haciendo el gobierno venezolano en este momento para buscar soluciones o para recuperar gran parte de la liquidez que en este momento no tiene, que tiene que inventar una moneda que equipara en $60, que es el precio más o menos del barril y que fluctuará, y que bueno, ya ha salido, por supuesto, Nicolás Maduro diciendo que ha sido un gran éxito. La economía mundial anda preocupada porque podría ser una forma de eliminar la confianza de las criptomonedas a nivel global, no específicamente la venezolana, que eso es otro análisis efectivamente con un economista. Así es, al final, ¿qué credibilidad va a tener esta moneda, ¿no?, en una situación como la que vive económicamente Venezuela, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que efectivamente hay situaciones desesperadas que están llevando incluso al gobierno de Maduro a buscar salidas que muchos, seguramente analistas económicos, no entenderían o sí podrían explicarnos, pero que yo efectivamente por no sé. Pero es que ¿qué confianza se merece el señor Maduro cuando habla de la criptomoneda, pero hace un año nos recordará cuando traía billetes de alguna parte del mundo, que mandó imprimir bolívares, y no llegaban y no había circulante y la gente era desesperada en las calles? Es la parte humanitaria, la parte política, como mencionaba Óscar Montero, pero ¿qué salida uno le ve a Venezuela cuando están llamando a elecciones que ya incluso la propia OEA les dice no son válidas? Claro, aquí la respuesta es bien complicada, ¿no? Porque vemos un Estado que está totalmente controlado por el gobierno actual. Yo no hablaría de un Estado democrático ni un Estado de Derecho, hablaría de una dictadura civil-militar, donde gran parte de los militares están metidos en todo el entramado de corrupción que existe en torno al petróleo. La parte militar está dentro de lo que significaría el gobierno de Maduro, claro, parte del equipo de Maduro. Esto es, y aquí Diosdado Cabello juega un papel fundamental, que es el que tiene gran parte de ese control de todo ese entramado militar que está de alguna forma al lado del gobierno de Maduro. Pero además aquí hay algo, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Vemos que la oposición incluso ha sido incapaz de unirse en su totalidad, porque aquí también tenemos que dar parte y parte. La oposición está totalmente fragmentada, están con posiciones a veces incluso contradictorias entre ellos mismos, y en este momento sí han logrado decir y unirse, aunque hay algunas posiciones algo inquietas dentro de esta gran masa de oposición que existe, que está diciendo que efectivamente no van a ir a estas elecciones porque no tienen las garantías democráticas. Pero el tema político, si no van a las elecciones, después ¿cómo se quejan? Ya hay personajes que están presentándose, hay un pastor evangélico, hay otros que quieren ser candidatos a la presidencia de Venezuela, pero si no van, ¿qué hacen? ¿Que Maduro nuevamente sea electo por 4 años más? ¿Cómo comprender desde fuera? Porque si la oposición decide no participar, pasó ya con las elecciones seccionales, en donde en algunos estados sí participaron, en otros no, y lo que hicieron fue atomizar más la oposición. Pero ahora, ¿qué hacer? ¿No presentarse? Claro, si en masa no van,
a las elecciones, si toda esta unidad pero democrática... También hay una cosa, la mayor parte de líderes no pueden postularse porque tienen líos penales planteados por el propio señor Maduro, o sea, no pueden ser candidatos por X o Y razones. Al final es una forma de protesta, una forma de expresar al mundo que efectivamente, y seguramente expresar a sus ciudadanos, que efectivamente no hay las garantías democráticas que permitan que ninguno de estos candidatos, que la mayoría efectivamente no pueden presentarse porque han sido invalidados... O sea, los reconocidos, llámese Leopoldo, llámese... No pueden, efectivamente, porque han sido invalidados por el propio gobierno venezolano. No pueden. No pueden, eso es. Entonces, claro, es una forma de protestar y de rechazar unas elecciones que incluso a través del Consejo Nacional Electoral venezolano, nadie considera que sea legítimo y que tenga validez, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que estás haciendo es desvirtuar unas votaciones que realmente son todo menos unas votaciones, son una pantomima que ha montado el gobierno de Maduro para poder estar tranquilo unos cuantos años más, ¿no? Y claro, lo que me preguntabas antes, la salida es complicada. O sea, ¿por dónde pasa la salida? Si el ejército no puede romper esta pseudodictadura existente, porque además está metida dentro de ella. Cómplice de, o sea, claro, en este caso es cómplice, análisis. Efectivamente. Si la oposición incluso está totalmente invalidada por el propio gobierno de Maduro, que eso sí, está jugando muy bien estas cartas, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida es bien compleja, y nosotros hace 5 años planteábamos en un estudio que hacíamos que esto era una crisis que se iba a quedar de alguna forma, como diría, encriptada, se iba a quedar ahí consolidada y que iba a ser difícil de buscar esta solución. Algunos dicen que Estados Unidos está buscando alternativas y que está buscando incluso a través de su inteligencia dar la vuelta a una parte del ejército para que haya una insurrección. Pero volvemos a ver al famoso imperio, al cual ha maltratado y ha insultado permanentemente el régimen bolivariano, porque los dos han sido... Y una intervención de cualquier Estado fuera de Venezuela sería algo condenado por la comunidad internacional, porque estamos en el siglo XXI y la verdad es que esto es en todo caso... ¿Y no se espera que los marines intervengan? No, para nada, sería absurdo, como mucho con un apoyo de la inteligencia y buscando una insurrección en parte del ejército. Ahora, el resto de Sudamérica, los vecinos, la Unión Sudamericana, llámese UNASUR incluso, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no se mueve? La OEA también es un poco tibia, Almagro es fuerte, pero al final no son sanciones o resoluciones efectivas frente a la crisis humanitaria de Venezuela, dejando de lado la parte política. La gente se muere de hambre, no hay servicios sanitarios, no hay medicinas, no hay trabajo. O sea, se mira el tema además de violencia, que diariamente mueren decenas de venezolanos en las calles. Claro, aquí hace poco escribí un artículo, una columna de opinión sobre el tema de los organismos internacionales y sobre todo de los organismos regionales, en los que parece ser que lo mejor es mantenerse entre comillas al margen, no hacer ninguna declaración que salga de lo normal y al final ser tibios, ¿no? Y esta tibieza al final se convierte en cómplice de esta crisis humanitaria, ¿no? Y esto es lo que he denunciado de alguna manera. Bueno, aquí está pasando esto. Almagro no tiene todo el apoyo que desearía, Almagro genera ciertos rechazos, sobre todo en algunos gobiernos de tendencia izquierdas, ahí vemos a Bolivia, vemos al propio Ecuador, que todavía genera ciertas resistencias a través de la vicepresidenta y de algún grupo y a través de la más de Cancillería ecuatoriana también. Por supuesto, el silencio cómplice, y aquí sí hay que incluir, o el apoyo cómplice de la Cancillería ecuatoriana. Entonces todo esto lleva a que a nivel regional haya gobiernos como el de Macri, el gobierno de Temer, el gobierno del propio Kuczynski en Perú, que están rechazando esta situación y que están pidiendo a estos organismos internacionales que haya una condena mucho más fuerte, incluso que se tomen medidas de bloqueo, pero aparecen gobiernos como el nuestro, como el de Ecuador, como el de Bolivia, que de alguna forma siguen protegiendo esta sinrazón que se está dando en Venezuela. ¿Cómo entender lo que escriben incluso algunos analistas, como el padre de la propia vicepresidenta, el economista Vicuña, hablando de el positivo manejo económico cuando las cosas que todos vemos son diferentes? ¿Cómo comprender lo que a veces escribe en el diario El Telégrafo y en otros medios de comunicación? La verdad es que es complejo. Yo tenía algunas anotaciones aquí de lo que salía en su último artículo de Leonardo Vicuña en El Telégrafo, en el cual colaboro yo también, además, esto hay que decirlo, hay una diversidad ahí importante. Claro, hablaba de inmenso apoyo popular. Si a inmenso apoyo popular significa el apoyo que recibe a través de esta parte de la sociedad armada, pues sí, claro, por supuesto tiene el apoyo de las armas, pero eso no es un apoyo popular, no es un inmenso apoyo popular, y sino que se lo pregunten a los miles de venezolanos que salen todos los días de Venezuela. Si se refiere a eso, entonces podemos estar de acuerdo. Pero yo creo que todas estas declaraciones hablan de un gobierno con un esfuerzo importante para conseguir la paz. Bueno, y estamos hablando de que es el segundo país más violento del mundo. ¿Dónde están esos esfuerzos?
esfuerzos. Si existen, están fracasando, está clarísimo, entonces habría que pedir un cambio de gobierno. Habla de que hay cambios en la economía. Bueno, cambios en la economía, ¿hacia dónde? Hacia destruir un país, porque Venezuela era uno de los países más ricos de la región en este momento. Imagínese, pero ¿y dónde está? Petrolera en el mundo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el pueblo venezolano en este momento, ¿no? Y hablaba de un apoyo de un pueblo organizado en torno a esto que hablábamos antes, en torno a estos comités de la revolución, que lo que tienen son armas y que a partir de ahí consiguen que efectivamente Venezuela sea el segundo país más violento del mundo. Bueno, justificar esto es como, no sé, realmente es la sinrazón o la absurda lealtad ideológica que no tiene ningún sentido, ¿no? Y podemos o existimos mucha gente que estamos vinculados y cercanos a la izquierda, pero que sabemos que esto es indefendible. Y esto no tiene que responder a lealtades ideológicas. Esto se está haciendo en nombre de la izquierda, pero no es la izquierda. Esto no tiene nada que ver con los principios de izquierda, con los principios del socialismo. Seguramente tiene mucho que ver con esta cosa que se inventaron y que llamaron socialismo del siglo XXI, pero nada tiene que ver con la izquierda. Pero ¿por qué es una cosa inventada el socialismo del siglo XXI y está divorciado de la izquierda? ¿Cómo diferenciar esos conceptos que aparentemente hace 10 años, 15 años o 18 años en Venezuela iban de la mano, izquierda y socialismo del siglo XXI? ¿Por qué se habla de que hay un divorcio entre los dos? A ver, yo no creo que el socialismo del siglo XXI para empezar sea una ideología. Para empezar fue un buen invento que surgió intentando adaptarse a lo que John Mayer en su momento presentó en el Reino Unido, con el tema de la tercera vía del socialismo, y que aquí intentaron adaptarlo a América Latina. Pero con enormes diferencias. Claro, con enormes diferencias, y yo quisiera ver dónde está el argumento teórico de este socialismo del siglo XXI. Para mí no existe. Si además eso lo aplicas a la práctica, te das cuenta que de principios o de planteamientos de izquierdas tiene muy poco. Seguramente tiene algunos elementos que han ayudado a que haya una reducción de las brechas, sobre todo del índice de Gini en gran parte de los países donde se aplicó esto, pero ha sido el único resultado palpable o lo único que podemos decir que se ha acercado a los planteamientos de izquierdas. Se acortan las brechas de los sectores más empobrecidos, pero en cambio también se acorta porque la clase media se empobrece. Claro, la clase media tiende a desaparecer y aparece una clase mucho más rica todavía. Entonces, a partir de esto, tú te das cuenta que los planteamientos de la izquierda tradicional, de la izquierda que todos hemos defendido seguramente, tienen muy poco que ver con la práctica, y además hay que ir a la práctica. O sea, ni siquiera los principios vamos a entender o vamos a intentar hacer un esfuerzo de comprensión y pensar que el socialismo del siglo XXI fue una gran idea. Bien, ni siquiera en la práctica se ha llevado a cabo gran parte de estos planteamientos que algunos se atrevió a escribir en algún libro. Es decir, quedaron en los libros escritos. Ahora, ¿qué ocurre también con el tema democracia? Vemos Venezuela y miramos también lo que está pasando en Bolivia, cuando la gente sale a la calle a exigir que el presidente Morales respete la consulta popular y no vaya a su reelección. O sea, ¿cómo comprender lo que pasa en nuestro mundo andino, de Venezuela a Bolivia, con estas marchas también en Bolivia, pidiendo de que no vaya a la reelección Evo Morales? También es un perennizarse en el poder, cómo lograr entender cuando al mismo tiempo se llenan la boca en sus discursos de democracia. Esto es el tema de los caudillismos, ¿no? Y yo escuchaba hace poco al expresidente Rafael Correa que decía, no, y hace poquito tuiteaba otra vez, no, porque en Alemania Angela Merkel ya lleva 3 o 4 mandatos y ahí nadie dice nada. Bueno, no seamos ignorantes, ¿eh? En Alemania hay un sistema parlamentarista y no hay un sistema presidencialista. Esto hace que el Ejecutivo tenga un poder muy limitado, porque el Legislativo es el que nombra al final al Ejecutivo en un sistema parlamentarista. Con lo cual estamos comparando, no sé, peras con manzanas, seguramente, cuando hablamos Son de dos sistemas totalmente distintos que generan incluso situaciones de poder totalmente diferentes. Entonces, partiendo de esto, no hay justificación alguna en buscar una reelección indefinida, que al final lo que hace es generar estos caudillismos y generar estas pseudodictaduras civiles. Porque al final esta gente controla tantos espacios de poder. La democracia no es solo acudir a las urnas y decir, no, es que yo puedo elegir al que quiera presentarse, y la democracia es que cada uno o cada ciudadano pueda ir tantas veces quiera como candidato. No, la democracia es mucho más. La democracia es división de poderes, la democracia es poder elegir a uno u otro candidato,
La democracia es que efectivamente haya diferentes partidos políticos y que no exista un partido único. Hace poco, igualmente, leía una columna de opinión en la que hablaba de que en Cuba hay democracia, porque hay unas elecciones que son barriales, que aparecen desde abajo. Conozco muy bien el sistema cubano. Claro, si usted llama democracia a un sistema de partido único, pues entonces seguramente haya democracia. Pero no, la democracia va mucho más allá. El partido único quiere decir que no hay democracia. Claro, no hay opción de elegir diferentes ideologías. O sea, si al final, una papeleta con un único candidato... Ya está, se acabó, claro. Entonces, es a lo que vamos. Claro, si usted quiere llevarse, esto es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cómo vende usted lo que tiene? Pues depende de cómo lo venda, lo verá como democracia o como no democracia. Pero hay valores, hay elementos que hacen que la democracia tenga un nivel mucho más alto o niveles de democracia más bajo. Si usted tiene un partido único, está fallando en algún elemento de la democracia. Si usted no tiene división de poderes clara y real, aquí tenemos 5 poderes. Aquí la Constitución del 2008 inventó lo que nadie había inventado en el mundo. Nos fuimos por encima de Montesquieu. Sí, porque se hablaba de 3 poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Y sacamos 5 poderes. Bueno, de los 5 poderes tuvimos, y ahí sí llegamos a un récord, seguramente si el libro Guinness viniera aquí lo podría evidenciar, en los 10 años de Correa logramos cooptar los 5 poderes a través de un solo poder. El Ejecutivo se hizo con los 5 poderes, que es lo que estamos intentando desmontar ahora. Decía, el Estado soy yo, más o menos igual que el 14, antes además, de la Revolución Francesa. Escuchamos incluso declaraciones en las que decía efectivamente el todopoderoso presidente, yo soy el jefe de todos los poderes. Bueno, eso se va en contra de la división de poderes. Eso se va en contra de los principios democráticos. Entonces no me vale que, no, tenemos elecciones cada 4 años y eso no es democracia. No es democracia, pero también democracia debe buscar mayor capacidad y mayor educación de su pueblo para que tenga mayores parámetros de análisis y de pensamiento crítico para saber cómo votar o cómo apoyar. Claro, ahí entramos al tema de Armon y Berba, que hablaba de la cultura política. La cultura política, claro. Pero ¿cómo entender que exista un presidente como el venezolano que haga las declaraciones que hace, que causa risa, pero de venezolano debe causar terror porque este hombre sigue en el poder? Cuando le hemos escuchado hablar de que Simón Bolívar se quedó huérfano de esposa, o que habla de millones y melonas, y habla de que va a entregar 35 millones de libros y libras, o habla de 1 milímetro de segundo. O sea, ¿cómo lograr comprender todo esto? ¿A dónde hemos llegado en el manejo democrático, claro, entre comillas, de América Latina? Cuando éramos pequeños decíamos que el que tiene boca se equivoca, y todos podemos equivocarnos, y todos incluso en un momento dado, ante un medio de comunicación, podemos cometer un error o equivocar un nombre o equivocar una fecha. Pero efectivamente, si vemos ese cúmulo de declaraciones y de errores cometidos por Maduro, pero claro, puede reírse, pero sobre todo por cómo lleva la gestión del Estado, ¿no? Al final te das cuenta de que es gente que no está preparada, que seguramente ni es abogado, ni es economista, ni es politólogo, ni tiene nada que ver con la gestión. El punto es, a veces no importa cuántos títulos tenga, pero debe tener sentido común. Sentido común y sobre todo saber gestionar. O sea, tienes que saber gestionar, porque si no, no puedes gestionar un país y saber rodearte de la gente mejor preparada para poder gestionar, ¿no? Pero aquí hay un tema importante también, que es el tema de la cultura política del ciudadano. Y esto lo manejaba muy bien, como decía Armon y Berba, que son los dos teóricos que introducen este concepto en la teoría política. Si tú tienes un pueblo inculto políticamente, ¿y qué es esto de la cultura política? Bueno, esto de la cultura política es conocer cómo funciona tu Estado y saber, por ejemplo, la diferencia entre un Estado parlamentarista y un Estado presidencialista. Cuando el ciudadano conoce esto, sabe que si alguien le dice, no, es que la reelección indefinida existe en Alemania y también puede existir en Ecuador, sabe que le está engañando y que le está diciendo una farsa que no tiene sentido. Bien, esto forma parte de la cultura política del ciudadano. Si el ciudadano no tiene una alta cultura política, estos caudillos que tienen un verbo fácil y que saben controlar los espacios de poder, es muy fácil que se eternicen en el poder y generen una dictadura civil. ¿Por qué? Porque logran convencer a la sociedad de ciertos elementos que desconoce la sociedad y que seguramente van a poder manejar y manipular a sus anchas. Usted va a la universidad donde yo trabajo y pregunta a gran parte de los estudiantes cuál es la diferencia entre un sistema parlamentarista y un sistema presidencialista, y le aseguro que el 70% no sabe cuál es la diferencia.
por no decir el 80%. Es decir, hay que trabajar en cultura general y no solamente cultura política. Porque eso ya entraría directamente en cultura general y conocimiento de los sistemas de gobierno que están imperando en el mundo del siglo XXI, donde están regímenes parlamentarios y regímenes que apuntan más bien al tema presidencialista. Una serie de elementos que hay que tener claros. Queremos agradecer al doctor Óscar Montero, con él hemos hablado sobre la situación en Venezuela, una situación extremadamente grave. Él es muy claro al hablar de dos crisis graves. La crisis humanitaria que ya va y rebasa cualquier tipo de tema en donde la gente tiene hambre, la gente no tiene trabajo, la gente huye de un país que no da respuesta a sus necesidades. Y por otro lado, la crisis política. No se sabe cuánto tiempo va a durar, no puede uno ser ni brujo ni adivino, pero sí debería América Latina, Sudamérica, los países que estamos, como somos nosotros, vinculados hasta por nuestra historia, por el mundo bolivariano, ver cómo se logra una salida positiva para Venezuela, una salida que refuerce la democracia en toda la región. Gracias nuevamente a Óscar Montero, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales, tanto de Telesucesos como de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.